Noticias. Juicio político contra Mario Godoy en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional vive una jornada clave. El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, el proceso impulsado por el bloque del correísmo tras el informe de la Comisión de Fiscalización, acusa a Godoy por el presunto incumplimiento de funciones y tráfico de influencias. El detonante del caso fue una denuncia del juez Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido presiones desde la Judicatura para favorecer a un ciudadano serbio procesado por lavado de activos, quien además fue defendido oficialmente por la esposa de Godoy. Durante su testimonio ante la comisión, Serrano declaró sentirse completamente desprotegido y que, tras dictar sentencia, se le retiró la seguridad, lo que lo obligó a salir del país por temor a represalias. Godoy ha negado las acciones y afirma que solicitó se restituya la protección al juez. La Comisión de Fiscalización ya recomendó la censura y destitución de Godoy, por lo que la votación de este día podría redefinir el futuro de la función judicial en el país. Colombia demanda a Ecuador ante la CAN por aranceles del 30%. El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia escaló a instancias internacionales. El gobierno de Gustavo Petro presentó una demanda formal contra Ecuador ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, CAN. La razón es la llamada tasa de seguridad del 30% impuesta por el gobierno de Daniel Noboa desde el 1 de febrero a productos colombianos. Colombia argumenta que este gravamen viola el Acuerdo de Cartagena, que establece un arancel cero y la libre circulación de mercancías en el bloque. La CAN ya admitió la demanda y ha abierto una investigación. Como respuesta inmediata, Colombia no solo aplicó un arancel espejo del 30% a unos 50 productos ecuatorianos, como arroz, frijol y plátano, sino que también suspendió temporalmente la exportación de energía eléctrica a Ecuador, lo que representa un costo adicional estimado en $2 millones diarios para el país. Ecuador justifica la medida por la falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera y el desequilibrio comercial bilateral, que supera los $1.000 millones anuales en contra de Ecuador. Golpe al crimen organizado, captura de disidentes de las FARC e incautación de droga. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas reportaron 2 operativos exitosos en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En un golpe contundente en la provincia de Esmeraldas, el ejército ecuatoriano detuvo a un líder de las disidencias de las FARC y a 10 integrantes ecuatorianos del grupo armado. Este operativo representa un avance significativo en el control de la zona fronteriza donde operan estos grupos ilegales. En el ámbito internacional, la lucha antidrogas también dio resultados. En España, la Guardia Civil detuvo a 2 personas que intentaban introducir más de 80 kilos de cocaína procedente de Ecuador al puerto de Vigo. El cargamento, oculto en mercadería, fue interceptado gracias a labores de inteligencia, mostrando cómo las redes del narcotráfico que operan desde Ecuador son desarticuladas en países de destino. Inicia Cuaresma con miércoles de ceniza. Este 18 de febrero, la comunidad católica de Ecuador y el mundo conmemora el miércoles de ceniza, marcando el inicio del tiempo de Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión y penitencia que precede a la Semana Santa. En las iglesias del país se llevan a cabo misas y procesiones donde los fieles acuden masivamente para la imposición de la ceniza en la frente, bajo el lema «Polvo eres y polvo te convertirás». Esta tradición que une familias ecuatorianas también se pone en la mira del próximo feriado. El feriado de Semana Santa será el viernes 3 de abril del 2026, que al no ser trasladable se unirá al fin de semana para un merecido descanso. Además, este miércoles marca el inicio del mes sagrado del Ramadán para millones de musulmanes en todo el mundo, un periodo de ayuno diurno y oración. Mundo. Segundo día de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Ginebra. En Suiza, las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantienen su segundo día de reuniones en Ginebra para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz. Tras una primera jornada centrada en aspectos militares y políticos, de la que apenas trascendieron detalles concretos, las partes continúan el diálogo para tratar de encontrar una salida negociada al conflicto. Mientras tanto, la tensión no cesa en otras regiones. En un hecho conmovedor, equipos de rescate de la Franja de Gaza trabajan para recuperar los cuerpos de 67 personas que aún yacen bajo los escombros de un edificio.
bombardeado por Israel en octubre del 2024 en Beit Lahia, donde murieron 200 miembros de una misma familia. Pedro Sánchez en India y tensión política en España y Estados Unidos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en Nueva Delhi en una visita oficial donde se reunirá con el primer ministro indio Narendra Modi y con inversores en el marco de una cumbre global sobre inteligencia artificial. Mientras tanto, en España, la agenda política está marcada por la dimisión del jefe de la política, José Ángel González, tras ser acusado de violación por una subordinada. Además, un hombre fue detenido a las puertas del Capitolio en Estados Unidos, armado y con equipo táctico, cuando se preparaba para un discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la nación. Finalmente, en el Vaticano, el Papa León XIV preside por primera vez los ritos de miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma para la Iglesia Católica. Ernesto Machado, Ahora Noticias.